Después de varios días de no tener programas debido a diferentes circunstancias, esta semana hemos retomado las actividades para hablar de un tema bastante interesante, el cual tiene que ver con las protestas debido a la guerra en Gaza en los Estados Unidos, principalmente lo que ocurre en las diferentes universidades y poder entender un poco el trasfondo, no solamente comprender las razones del apoyo a estas protestas que están ocurriendo en los diferentes campus universitarios de Estados Unidos, sino incluso poder entender un poco quiénes son los que lo financian, cuáles son las motivaciones de este tipo de acciones que están ocurriendo y también incluso cómo se pueden asociar a otros casos anteriores que han también ocurrido de protestas en los Estados Unidos de la última década, quizás. Entonces, a lo largo de este programa vamos a abordar un poco la actual problemática con respecto a las protestas debido a la guerra en Gaza en los campus universitarios de Estados Unidos. Incluso quizás podremos extenderlo hacia otros casos similares en el resto del mundo y así de esa manera poder abordar desde una perspectiva un poco más amplia las razones por las que está ocurriendo esta situación. Acompáñenos entonces a este programa de Visión de Oriente Próximo, donde estaremos propiamente abordando dicha temática. Estados Unidos ha tenido en los últimos tiempos algunas de sus manifestaciones más importantes de los últimos años, en las cuales hemos estado viendo un comportamiento de protesta bastante peculiar, bastante importante, incluso con personas que acampan en campus universitarios para protestar contra la situación de guerra en la Franja de Gaza. Es interesante porque no es la primera vez que ocurre en los Estados Unidos una manifestación general de protesta contra algún tema. Recordemos que en algún momento, debido a la situación de George Floyd, en el año 2020 se habían dado una serie de manifestaciones contra, bueno, contra la violencia policial hacia personas afroamericanas, pero también al mismo tiempo se empezaron a adoptar otras medidas y otras banderas se han sumado a este tipo de protestas. Dicho sea de paso, mientras en Estados Unidos las banderas contra el tema de George Floyd se hacían cada vez más frecuentes, se enarbolaba junto al tema George Floyd una bandera más de lucha y de protesta social que se hacía cada vez más fuerte, que era la causa palestina, donde veíamos también que los propios grupos de lucha contra los prejuicios raciales, en este caso contra las poblaciones afroamericanas, pues enarbolaban, ¿verdad?, esta solidaridad entre las poblaciones marginadas afroamericanas y la causa palestina, ¿verdad? De hecho, en aquel momento la organización Black Lives Matter emite una declaración donde declaran solidaridad con los palestinos y se oponen a lo que ellos denominan el colonialismo en todas sus dimensiones. También en el mismo año 2020, el Washington Post escribe que la influencia de Black Lives Matter había cambiado el propio debate de los Estados Unidos acerca de lo que ocurría en el Medio Oriente y aumentaba el apoyo a la causa palestina entre los grupos de demócratas que se situaban en una parte del espectro un poco más no solo en posiciones hacia la izquierda, sino entre posiciones que podríamos denominar un poco más progresistas. También
En este periodo va a haber una disminución en el apoyo a la causa de Israel y esto también ha generado un cisma muy pronunciado entre la tradicional, digamos, posición demócrata y aquellos demócratas que se catalogan o que se consideran de una posición un poco más vanguardista o más de izquierda, incluso de aquellos más liberales, ¿verdad? Que se han mantenido siempre asociado a a este tipo de causas. De hecho, en un artículo que se publica en octubre del año pasado de Callie Holloway para The Nation, menciona que esta idea de la solidaridad con los palestinos y la asociación con la causa afroamericana, pues tiene una serie de factores que los vinculan, ¿verdad? Históricamente, dice en este caso la autora, la causa palestina se han encontrado mucho activismo a través de personas afroamericanas que pues hablan directamente de la represión de los pueblos y lo asocian directamente con esta circunstancia. Incluso se menciona que durante su tercer viaje a Oriente Medio en el año 1964, en aquel momento Malcolm X aboga por el derecho de los refugiados árabes a regresar a su patria palestina y 2 meses después escribe en el periódico inglés Egypt Gazette: hay más de 100 millones de nuestros habitantes en el hemisferio occidental que son de origen africano. Solo porque nuestros antepasados alguna vez vivieron aquí en África, les daría esto a los afroamericanos el derecho de regresar aquí al continente madre para expulsar a los ciudadanos legítimos de sus ciudades, confiscar todas sus propiedades para nosotros y establecer una nueva nación afro, nación americana, como lo han hecho los sionistas europeos con nuestros hermanos y hermanas árabes en Palestina. Pero Malcolm X fue un caso muy atípico porque las figuras de origen afroamericano de derechos civiles apoyaron abrumadoramente la causa del movimiento nacional judío, del sionismo, incluyendo la Shoah en su momento, en la que muchos judíos estadounidenses de izquierda se oponían a la idea. Ya en el año 1916, señala, estoy haciendo un repaso sobre esto antes de entrar a hacer un análisis más profundo sobre las causas. Ya en el año 1916, el nacionalista africano, el panafricanista Marcus Garvey, hablaba en términos de sionismo negro. Cuando el judío dijo tendremos Palestina, dijo Garvey, nos llegó el mismo sentimiento cuando dijimos tendremos África. El fundador de la NAACP, Webb Dubois, escribió después del Holocausto que una de la demanda teórica de una patria ahora se convirtió en una necesidad para más de 1 millón de judíos desplazados y sin hogar. El mismo año, A. Philip Randolph aconsejó a los estadounidenses negros que lucharan por el derecho de los judíos a establecer una comunidad en Palestina, y aunque el mediador de las Naciones Unidas, Ralph Bunke, expresó en privado su escepticismo sobre la permanencia del armisticio de 1949 en el Medio Oriente que él había mediado, dio lugar a que se convirtiera en el primer ganador negro del Premio Nobel de la Paz. No reveló públicamente falta de fe en el proyecto. Y así sucesivamente, pues vamos a tener en un inicio un apoyo por parte de la causa eh, afroamericana con respecto a la causa sionista, y posteriormente va a haber una evolución por cuanto se empieza a dejar de ver el movimiento sionista como un movimiento de autodeterminación de los judíos en la tierra histórica de la que se denominó en algún momento la Palestina británica, para transformarse en un grupo de colonización, ¿verdad? Un elemento que además está alejado de la realidad de lo que es el sionismo, pero que empieza a verse más desde esa perspectiva. Y es ya, digamos, en el siglo XXI que se va a mezclar una serie de factores. O sea, no es una causa que se apoye de una manera reciente, es una causa que viene evolucionando, ¿verdad? En un señalamiento de que los israelíes representan a una mayoría, perdón, a una agrupación de blancos de origen europeo que vienen a reprimir a los indígenas o a los pueblos originarios del territorio,
y es basado en esa idea, en esa noción que se empieza a vender todavía con mucha más frecuencia la noción de que la causa palestina también es una causa similar a la de los pueblos afroamericanos. Y de hecho hay que hacer una asociación de que Black Lives Matter, ¿verdad? Es un movimiento que llega, digamos, a darle visibilidad a este tipo de aspectos, aunque de una manera incluso en ocasiones negativa. Activistas palestinos en Ferguson, Missouri, en el año 2014, estuvieron presentes cuando el movimiento Black Lives Matter se transforma en una organización de alcances globales. También los fundadores de Black Lives Matter pues provienen de un periodo anterior a la propia fundación de este movimiento, y lo que va a hacer esto importante es que se van a adoptar las causas como si fueran causas paralelas. De hecho, las conexiones entre Black Lives Matter y el movimiento de activistas palestinos frecuentemente se venden como causas que van de la mano, ¿verdad? Que tienen experiencias compartidas en cuanto a temas de represión, una cuestión de solidaridad, de soporte mutuo, y tiene pues una serie de factores que están vinculados, ¿verdad? Ya se sale un poco también del esquema de aquello de derechas o de izquierdas, aunque evidentemente hay también otros movimientos que comparten posiciones muy similares, como lo es el movimiento Antifa en algún momento, ¿verdad? Que lucha contra el gobierno estadounidense y todas las causas del gobierno actual o de los gobiernos actuales de Estados Unidos, y todo, digamos, este progresismo que empieza a apoyar diferentes causas que van sobre una línea muy de la misma identidad, pues, o de la misma, digamos, noción de lucha por la defensa de los derechos de algunas poblaciones, se va haciendo cada vez más evidente. Hay, bueno, algunos factores que llevan a este apoyo de la causa tanto de Black Lives Matter como también de otras causas, porque incluso vemos en las protestas contra la guerra en Gaza, vemos también la presencia de colectivo LGBTIQ, vemos también incluso movimientos judíos que quizás son minoritarios, pero que hacen mucho ruido y que dan alguna especie de soporte o que les da una falacia de autoridad a los que protestan contra Israel, incluso en términos que sobrepasan el hecho del respeto a los derechos de los palestinos, y que más bien vienen a impulsar una agenda de lucha contra Israel desde diferentes aspectos, desde diferentes frentes, incluyendo el frente de un llamado a una yihad global, y también el frente del llamado a procesos de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, el denominado movimiento BDS, ¿verdad? Que se ha venido también impulsando a lo largo de los últimos años, y que más bien pareciera una herramienta de, de antisemitismo. No quiero, digamos, tratar de forzar todos los aspectos de lo que ocurre actualmente a este factor, porque es un factor que llega a tener un peso bastante importante en toda la ecuación, y que al pesar, digamos, este tipo de boicot o este tipo de acciones contra todo lo que representa a los judíos, no necesariamente a Israel como gobierno, sino a Israel como la totalidad de lo que ocurre dentro de este territorio, pues termina marcándose como una cuestión de odio antijudío, ¿verdad? Porque incluso se llegan a boicotear a personas que están alejadas del contexto del conflicto, lo que demuestra que el asunto pues permea un poco más hacia otro tipo de circunstancias. De ese modo, pues entonces podemos ver algunas
raíces mutuas entre estos movimientos y la solidaridad con los palestinos, que no digo que esté mal, yo creo que todo reforzamiento en positivo de la defensa de los derechos de las diferentes poblaciones que se sienten marginadas o discriminadas es un elemento positivo. Sin embargo, la mezcla de algunos factores que incluso se convierten en contradictorios son los que llevan a entender de que este tema sobrepasa el simple cuestionamiento humanitario y entra directamente a buscar, digamos, un enfrentamiento de carácter político o llevar la esfera de lo militar y de lo político a otros campos para tratar de potabilizar acciones que incluso son nocivas. Eh, por lo tanto, incluso, digamos, la primera parte de explicación será en términos generales cuáles son los elementos de vinculación entre este movimiento y la causa palestina. Y la segunda parte es entender cuáles son las contradicciones que quizás se pueden ver con respecto a estos movimientos que se están generando y por qué incluso una crítica que es bastante válida es por qué este tema, el tema, digamos, de Gaza en este caso, a pesar de toda la situación humanitaria, que es súper grave y que es importante también, pues, tenerlo mapeado y tenerlo bajo control, porque esta situación de Gaza genera una atención tan importante en el mundo que no generan otras situaciones que también son graves. El tema de la República Democrática del Congo, el tema de Sudán, incluso, por ejemplo, la situación de Yemen, Siria, Líbano, que están dentro de la misma región de Israel. Esto es porque efectivamente, más allá de haber un contexto humanitario y de pensamiento humanitario, hay una cuestión también de carácter político muy marcada que sobredimensiona la situación, porque incluso en cantidad de muertos, en cantidad de daños a infraestructura, en cuestiones de civiles y demás, hay otros conflictos que también tienen circunstancias bastante graves, ¿verdad? Incluso hablemos del tema de Siria, medio millón de muertos aproximadamente, infraestructura súper dañada, millones de personas desplazadas, una situación que se mantiene caótica hasta el día de hoy. El tema de Yemen, ni se diga, ¿verdad? Cuestiones de inanición, situaciones relacionadas incluso con factores de carácter humanitario bastante graves. El tema de Sudán, por ejemplo, que incluso una organización como Amnistía Internacional, que también es muy polémica en la forma en la que aborda y la sobredimensión que también da en el tema de Gaza por cuestiones de factor político, menciona, digamos, en uno de sus artículos de que, por ejemplo, más de 14.700 personas habían muerto hasta abril del año 2024, algunas de ellas en ataques indiscriminados contra poblaciones civiles, y que se señalaba cerca de 10.7 millones de personas que se habían visto desplazadas por el conflicto, convirtiéndolo, digamos, en una crisis de desplazamiento interno más grande del mundo, ¿verdad? Y que mediáticamente no vemos ese alcance, ¿verdad? Esto es un documento que salió en Amnistía Internacional y que señala, digamos, ese desequilibrio que existe a la hora de abordar, porque, de nuevo, hay otros elementos de carácter político que hacen que haya más atención con respecto a la situación palestino-israelí. Incluso, digamos, lo vemos a la hora del abordaje, que se hablan, por ejemplo, de 34, 33 mil muertos, pero no se hace una distinción entre aquellos que mueren eh, siendo, digamos, combatientes, en este caso militantes de Hamas o terroristas de Hamas y la yihad islámica, y aquellos que son civiles, y dentro de los civiles no se contempla tampoco una diferencia entre los que fallecen producto de las operaciones militares y aquellos que directamente se convierten en víctimas o daños colaterales dentro del conflicto, ¿verdad? Hay toda una serie de factores que se han visto muy manejados y manipulados en este conflicto que tiene pues una serie de vinculaciones. Entonces, como decía, ya después de dar tantas vueltas sobre la misma temática, hay un primer factor
que hacen de que movimientos como Black Lives Matter, como Antifa y demás, más allá de la cuestión política que posteriormente voy a utilizar para la crítica, utilizan para justificar la causa palestina de algún momento, de alguna manera y su apoyo. Está en primer lugar la solidaridad contra la opresión. Ambos movimientos están basados en los problemas, en las manifestaciones contra en la lucha, digamos, contra la opresión sistemática, el racismo y la discriminación. Black Lives Matter surge en respuesta a la brutalidad policial y a las injusticias raciales en los Estados Unidos, particularmente contra personas afroamericanas, cuando son agredidas, ¿verdad? Cuando hay un gatillo fácil con respecto a a la causa de las poblaciones afroamericanas. Mientras tanto, los palestinos luchan contra un supuesto de resistencia a la ocupación, también a una acusación sobre apartheid, que ya en algún otro momento hemos discutido sobre esto, que se basa principalmente en un mito, ¿verdad? Fundacional, en un mito incluso nacional que sirve para justificar algunas acciones y no necesariamente en una situación real de apartheid que esté ocurriendo, ¿verdad? Porque el apartheid es un sistema mucho más complejo que lo que ocurre en la cuestión palestina-israelí, pero aún así, digamos, comprándose la idea del apartheid, pues esto también los vincula a movimientos como Black Lives Matter o al movimiento como Antifa. Y otra cuestión también relacionada a la discriminación contra personas palestinas, ¿verdad? Eso les da cierta vinculación al respecto. También, como un segundo aspecto, ambos comparten experiencias de un estado de violencia, tanto Black Lives Matter como los palestinos, como los activistas palestinos, tienen ambos enfrentamientos contra la violencia del Estado y la represión, o por lo menos así lo presentan, la militarización de la política en los Estados Unidos, así como eh, la política, digamos, de Israel en algunas zonas, zonas que son consideradas bajo ocupación, que esto también tiene una serie de connotaciones que podrían poner en riesgo la idea, la identidad de si existe o no una supuesta ocupación israelí sobre territorios palestinos y su trato hacia los palestinos han hecho, digamos, de alguna manera de que compartan criterios con los movimientos de afroamericanos en los Estados Unidos, ¿verdad? Esto ha llevado también a una condena generalizada y a pedidos de justicia en ambos movimientos, ¿verdad? Hacia las dos causas que se sienten que están siendo, pues, atacadas de alguna manera. Hay un tema que es súper complicado, que creo que voy a ir primero a una pausa para abordar los otros temas, pero hay un tema muy particular que tiene que ver con la interseccionalidad, que esto también me va a dar pie para algunas de las críticas que voy a hacer en la segunda parte de análisis, no en el segundo bloque, el bloque que sigue después de este, sino en la segunda parte de análisis en la que no solo menciono las causas, sino también las críticas hacia estas causas que tiene que ver con esta cuestión de la interseccionalidad, ¿verdad? La interseccionalidad como tal es que hay algunos temas como tales que unen factores de personas que se sienten agredidos, que se sienten, digamos, identificados entre algunos condicionamientos, principalmente de grupos que están metidos en condiciones de desigualdad, ¿verdad? Ya sea privilegios que se hablan por un lado, ¿verdad? Como también situaciones de persecución o de represión. Ahí se asocian mucho, ¿verdad? Cuestiones de carácter racial, cuestiones de identidad sexual, cuestiones también asociadas a nacionalidad, a género, etcétera. O sea, muchos factores que van involucrados en esta cuestión de la interseccionalidad y que también une, ¿verdad? Estos movimientos de lucha social contra
contra el Estado de Israel y en apoyo a la causa palestina. Eh, Creo que esto, digamos, es importante de señalar porque ambos movimientos o todos estos movimientos reconocen la interconexión de diferentes formas de opresión y abogan por, pues, por lograr, ¿verdad? De alguna manera, algún enfoque de justicia social hacia la interseccionalidad, entendiendo que el racismo, el colonialismo, el imperialismo, como también le llaman, y otras formas de opresión están interconectadas y deben de ser dirigidas o deben de ser combatidas de manera colectiva entre aquellos grupos que se consideran reprimidos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos de que sí, generalmente se habla de colonialismo de blancos privilegiados provenientes de Europa, cosa que Israel no es, pero que se vende, digamos, en un mito, en un bulo, que esto es así, reprime a personas originarias del territorio, entre comillas, que no son blancos, que son principalmente árabes, aunque hay palestinos de diferentes orígenes también, eh, que son también personas pobres, que no tienen los mismos accesos y las mismas facilidades que los israelíes, ¿verdad? Los cuales consideran colonos y ocupantes. Esto le da, digamos, ese carácter de interseccionalidad y de contacto a los palestinos con las poblaciones reprimidas de otras zonas. Interesante porque en este punto se van a sumar también otros colectivos que se sienten reprimidos, que se sienten discriminados, como por ejemplo la población LGBTIQ que se siente discriminada dentro de Israel o que se siente discriminada alrededor del mundo y que con el tema israelí-palestino pues se vinculan principalmente con los palestinos y abogan por la causa palestina, lo cual pues, de alguna manera podríamos decir es un poco contradictorio, pero esa segunda parte la estaré diciendo luego de cuando ya entremos a hablar de contradicciones. Voy a hacer una breve pausa para que descansen un rato los oídos después de este primer bloque de análisis que estamos relacionando y luego cuando regresemos vamos a hablar de otros aspectos que vinculan la interseccionalidad de los movimientos como Black Lives Matter, como Antifa y similares con la causa palestina y por qué, digamos, en muchos casos vemos que grupos que incluso son marginados y son discriminados incluso dentro del mismo mundo musulmán y dentro de algunas sociedades que están en los alrededores de este epicentro de caos, pues terminan solidarizándose o sintiendo algún tipo de empatía con la causa de los palestinos. Pero esto lo vamos a abordar en la siguiente parte y de una vez pues voy haciendo la salvedad de que posteriormente vamos a estar conversando de algunos elementos que considero pueden ser un tanto contradictorios con respecto a esta temática. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso en este programa de Visión de Oriente Próximo. Hoy estamos
analizando los vínculos entre el movimiento Black Lives Matter, Antifa y demás con la situación de la causa palestina. Y también pues hay una parte importante que tiene que ver con las protestas de los últimos tiempos en campus universitarios de los Estados Unidos contra la guerra en Gaza. Así es como surge el programa, pero tiene también otro tipo de abordajes que son importantes de señalar a lo largo de este programa. El primer bloque, pues se hablaba un poco de algunos de los elementos de vinculación entre estas causas. En este, bueno, el último que hablamos es el de la interseccionalidad, donde se menciona un poco el papel de los diferentes grupos que se sienten discriminados con la causa palestina y por qué, digamos, está asociada. Hablábamos de Black Lives Matter y cómo el caso de George Floyd es como una parte que va a darle mucha visibilidad al tema de la lucha contra la violencia contra afroamericanos, pero al mismo tiempo también empezamos a ver circulación de banderas pro-palestinas en diferentes protestas sociales porque existe diferentes elementos que los vincula y uno de los más fuertes, que lo mencioné antes de irnos a la pausa, es la cuestión de la interseccionalidad, donde algunos grupos que se sienten discriminados históricamente adoptan también la causa palestina como una causa anticolonial, una causa antidiscriminatoria para luchar, digamos, en este caso, no solo contra Israel como Estado, sino con el contexto de un país occidental, ¿verdad? Que desde su perspectiva, incluso en ocasiones se aboga por su destrucción. Otro elemento que asocia a estas organizaciones es la solidaridad global. Activistas de ambos movimientos, en este caso me refiero a Black Lives Matter y el caso de la causa palestina, han expresado solidaridad entre ellos y con otros movimientos y han colaborado en varias iniciativas como han sido declaraciones en conjunto, protestas, eventos educativos globales, incluso hemos visto movimientos culturales, charlas que incluso han llevado a universidades en diferentes partes del mundo, principalmente en Estados Unidos es donde hace mucho ruido, a hacer charlas de apoyo a la causa palestina y todo lo que se refiere a ella y mucho también activismo académico, ¿verdad? Hay que entender que también desde un punto de vista de las diferentes casas de estudios, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, una importante, digamos, músculo de la causa eh, tanto palestina como de las causas sociales provienen de académicos con una tendencia que se denominan a sí mismo de izquierda, en algunos factores tratan de llamarles también como parte de un marxismo cultural, ¿verdad? Que es otra forma en la cual se les señala, pero principalmente gente de corte socialista o gente que busca, digamos, desde la academia luchar contra aquellos elementos que siguen considerando de carácter colonialista o que siguen considerando de carácter opresor. También este tipo de organizaciones comparten tácticas y estrategias, ¿verdad? Tanto Black Lives Matter, Antifa, los grupos pro-palestinos han adoptado tácticas similares y estrategias en sus esfuerzos de resistencia, incluyendo protestas no violentas. Bueno, esto lo metemos entre comillas porque evidentemente los últimos días las protestas en Estados Unidos, más allá del factor de que la policía ha tenido que intervenir para evitar algunos amagos, sí han tenido, digamos, acciones un tanto violentas, manifestaciones un poco también salidas de tono que se han respaldado en un derecho de protesta, libertad de expresión, incluso en una lucha antisionista, que en realidad es una forma de tapar en algunos casos un antisemitismo muy exacerbado porque se ha atacado incluso a profesores judíos
de las diferentes universidades, se les ha prohibido el acceso, se ha prohibido, por ejemplo, activismo de estudiantes judíos en diferentes universidades a los cuales se les ha amenazado incluso de muerte, se ha creado eh, pues movimientos que no solo se oponen de manera política, sino que se oponen de una manera muy de activismo muy violento contra las causas judías, lo cual ahí es donde nos lleva a entender de que este asunto escala más allá y es indiferente si dentro de estos movimientos hay si hay, digamos, judíos involucrados, si hay gente de eh, Jewish Voices for Peace o si hay algunos grupos reformistas, conservadores, ultra ortodoxos, como el caso de Natura y Carta, que siempre están presentes en este tipo de luchas porque su llamado es un llamado bastante particular, porque ellos sí llaman y abogan por la destrucción del Estado secular de Israel, ¿verdad? Incluso, eh, pues tienen algunas manifestaciones bastante eh, eh, salidas de tono, ¿verdad? Como que el antisemitismo es una respuesta y la Shoah ha sido una respuesta al alejamiento de los judíos hacia Hashem, hacia Dios, lo cual pues ha llevado al exterminio de 6 millones de judíos. O sea, son manifestaciones muy gruesas que hacen algunas de estas organizaciones que en realidad pues no representan el grueso de la población judía alrededor del mundo, que entienden de que si bien debe existir un Estado palestino independiente, que las vidas palestinas son importantes, esto no da soporte a que se deban apoyar, digamos, algunas causas contra la existencia misma del Estado de Israel, que es al final de cuentas, creo, uno de los elementos que más se rechazan o que más se utilizan como parafernalia, como mampara para tratar de justificar acciones de carácter belicoso, ¿verdad?, contra poblaciones judías en muchas partes del mundo, principalmente en Israel, bueno, y ahora en Estados Unidos. Hay también en estos movimientos una crítica hacia la militarización y hacia también la vigilancia de los estados, criticando el rol de la militarización y la perpetua opresión y las limitaciones a la libertad que ellos señalan, ¿verdad? Ellos también subrayan el impacto desproporcionado de la política militarizada y la vigilancia en comunidades que han sido marginadas y abogan por una desmilitarización de algunas de estas regiones y que se tome, digamos, en consideración eh, llevar a cuentas a algunos de los que han militarizado algunas de estas regiones para llevar, digamos, propiamente una responsabilidad hacia este tipo de circunstancias, ¿verdad? Y esto es importante también la forma en la que lo están llevando. Y los retos hacia las alianzas, lo cual lo que señala propiamente, en este caso los desafíos, es que si bien existe solidaridad entre estos movimientos, también, digamos, hay tensiones porque las causas podrían no estar compartiendo todos los elementos que de por sí les vinculan y que por otro lado también hayan algunas contradicciones en algunas de estas alianzas, porque como ya lo dije anteriormente, o sea, existe movimientos de estos pro-palestinos y otros asociados a Black Lives Matter o asociados a la lucha de otras minorías que no consideran, por ejemplo, la represión que sufren algunas minorías a lo interno, en este caso de los palestinos, que no son iguales, digamos, a todos los palestinos que luchan por este proceso de pacificación o este proceso de liberación de las causas, etcétera, etcétera, sino que también, digamos, sufren algún tipo de recriminación y de opresión o de lucha, digamos, interna, incluso políticamente hablando, porque si un grupo pertenece a una facción política en la causa palestina y se mete en territorio de otra facción,
posiblemente también sufra algunos tipos de represión. Entonces, vamos a hacer otra breve pausa, apenas regresemos. Vamos a hablar de algunas de estas contradicciones y vamos a hablar de otros elementos, incluyendo las protestas actuales en los campus, cómo se parecen de alguna manera a algunos enfrentamientos que se han dado anteriormente, según algunos analistas también. Y también se puede mencionar un poco de dónde viene este financiamiento hacia las protestas en los diferentes campus que han llevado a que el tema esté, digamos, en una situación bastante tensa. Incluso se ha tratado de vender la idea de que esta protesta, esta causa por los palestinos que se está viviendo en la actualidad, se asemeja a la lucha contra la guerra en Vietnam. Es muy interesante cómo en ocasiones para poder justificar algunas acciones, digamos, de activismo como este, se extrapolen otros elementos históricos, ¿verdad? Para tocar las fibras sensibles de diferentes colectivos a lo interno del país, en este caso en los Estados Unidos, y también cómo esto podría eventualmente afectar el funcionamiento de los apoyos de Estados Unidos hacia Israel o también incluso de Estados Unidos hacia otras causas militares que están ocurriendo en el mundo donde ellos tienen presencia, acordándonos también que este 2024 hay elecciones en los Estados Unidos y que todo lo que ocurra a nivel interno y a nivel externo pues permea a la hora de tomar decisiones de quién puede ser el próximo inquilino de la Casa Blanca o si por el contrario se mantiene el mismo inquilino que está hasta este momento, que es el presidente Joe Biden. Pero vamos a hablar de esos elementos. Vamos entonces a hacer otra breve pausa, aprovechando de que este es un programa en el que no entrevisto a nadie el día de hoy, sino que estoy exponiendo, digamos, las ideas, haciendo un análisis de manera personal y para no cargar demasiado a los oyentes, vamos a hacer esta breve pausa y regresamos en un rato con otros elementos de análisis necesarios. Muy bien, regresamos ahora nuevamente al programa y vamos a empezar a mencionar algunos elementos. Creo que la principal crítica con respecto a estos vínculos que hemos venido mencionando sobre el progresismo estadounidense, no quiero hablar del movimiento woke porque es muy complicado para tratar de reducirlo y no quiero hacer un análisis demasiado reduccionista, pero sí hay elementos de complejidad en las relaciones entre la causa, digamos, del pueblo palestino y algunas causas de las luchas por los derechos de las sociedades en los Estados Unidos. Es interesante, por ejemplo, la situación propiamente de la causa, digamos, de las poblaciones afroamericanas,
porque también existen poblaciones afropalestinas, o sea, hay palestinos de origen africano que están asentados en algunas zonas del territorio palestino, principalmente en Gaza, que hay un distrito de Gaza que se llama Al-Jala, donde también se encuentra el barrio de Al-Abid, que significa literalmente esclavos en árabe, donde viven al menos 11.000 palestinos y que son discriminados por su color de piel. Son discriminados por la propia sociedad palestina. Bueno, solamente, digamos, hablar de que se llame Al-Abid un campo o una zona y que esto signifique esclavos, ¿verdad? Ya nos da a nosotros un carácter de entendimiento de lo que ocurre con respecto a la población afropalestina, ¿verdad? Que también sufre algún tipo de discriminación. Y también hay otro caso que se ha mencionado, que es el de Nisrin Salem, que es otra afro-palestina que ha sido también eh, discriminada dentro del territorio palestino. También pues ha sufrido algunos embates de discriminación en territorio israelí, lo cual es también sumamente contradictorio por cuanto Israel tiene una concentración de población de origen africano también bastante importante, pero esto es para entender de que la cuestión de la discriminación no es exclusiva de una sola zona y que de alguna manera pues también es absurdo pensar de que la cuestión de la causa antidiscriminación de los palestinos les evita de que ellos también puedan discriminar a algunas poblaciones. También otro punto vinculado con estas luchas anticolonialistas y a favor, digamos, de la causa palestina, es que el movimiento sionista como tal no es un movimiento colonialista. De hecho, cuando surge como un movimiento nacional eh, para abogar por el establecimiento de una patria judía en la tierra histórica de Israel. Cuando hablamos de tierra histórica de Israel es porque recordemos que hay una causa, digamos, eh, coyuntural en algún momento que lleva a los judíos a abandonar en grandes proporciones la tierra histórica donde ellos se han asentado y el movimiento sionista viene a tratar de devolver esto, ¿verdad? No es un movimiento que nazca como una idea colonialista, sino que nace como un movimiento contra la persecución y la discriminación que sufren los judíos en Europa, ¿verdad? Que esto ya lo he mencionado en otros programas anteriormente, pero es importante hacer ese señalamiento para evitar de que exista ese tipo de concepciones. También dentro de la idea de la discriminación que hemos venido señalando en otros momentos a lo largo de este programa y algunas situaciones, tiene que ver también con la población sexualmente diversa en los territorios palestinos. La situación de la libertad sexual no es un tema muy sencillo, es un tema tabú, es un tema que incluso eh, envía al- a la oscuridad algunas poblaciones palestinas, algunos grupos palestinos. De hecho, que la Organización para la Defensa de las Comunidades LGBTIQ palestinas no se encuentra ni siquiera en territorios palestinos, no en territorios palestinos administrados por palestinos, sino en territorios que los palestinos reclaman como propios, pero que están bajo administración israelí. Por lo tanto, ahí se entiende por qué tienen facilidades para poder llevar adelante algunas acciones y que no se sientan discriminados por estas circunstancias. Pero los palestinos, digamos, homosexuales o las personas que tengan otra identidad sexual más allá de la que los dogmas religiosos les permitan, no tienen tantas libertades ni tantas posibilidades. Incluso en octubre del año 2022, Ahmad Abu Marjia, que es un palestino, era un palestino gay, fue decapitado en Cisjordania por pues, gente de la misma zona, palestinos de la misma zona, que lo consideraban un aberrante, ¿verdad? Por sus comportamientos, a pesar de que se supone
que los palestinos en las zonas cisjordanas pues tienen un poco más de apertura social, mental, etcétera. Hay que entender de que las comunidades LGBTIQ en estos territorios no están bien respaldadas, todo lo contrario, son bastante discriminadas y que por el contrario es interesante que hay mayores garantías de respeto hacia poblaciones diversas en territorio israelí que en territorios, en este caso, palestinos. Y esto es sin ninguna duda una contradicción bastante llamativa en cuanto a los apoyos que recibe la causa palestina a través de estos movimientos como Black Lives Matter, como Antifa, como Gays por Palestina, etcétera, que existen y que más bien vemos que son pues fuertemente discriminados y que sufren una serie de embates, ¿verdad? Ese tema de la interseccionalidad a veces es medio traicionera y al final lo que vemos es que se blanquean algunas acciones o se quiere tapar el sol con un dedo para no revelar de que efectivamente se está frente a una situación bastante contradictoria en cuanto a la situación identitaria y a los apoyos que existen en estas causas, ¿verdad? También, pues mencionar de que no toda acción policial necesariamente es represiva, en ocasiones pues es preventiva, ¿verdad? Y que lo que se ha hecho es sobredimensionar en algunos casos la situación para tratar de justificar acciones antiestatales, ¿verdad? Porque, de nuevo, acá hay un trasfondo político muy marcado que en los últimos años ha sido tomado por una causa antiestatal que es la que al final de cuentas está llamando a este tipo de situaciones. Otra cuestión de la interseccionalidad que es un poco contradictoria es el uso de movimientos de boicot, desinversión y sanciones contra ciudadanos israelíes en general. Acá no se hace un señalamiento contra algunos que apoyen la guerra o algunos que apoyen la presencia de asentamientos, etcétera, sino que todo lo que le suena israelí, todo lo que le suena judío, buscan boicotearlo, incluso lo hemos visto en el caso de Costa Rica, lo hemos visto con algunos posts, algunas manifestaciones. Esto también en Estados Unidos se da mucho de que algún empresario israelí está haciendo alguna acción, no necesariamente vinculada con el Estado, y se llama boicotearlo, ¿verdad? O se les acusa de algunas cuestiones como gentrificación, o se acusa también de alguna especie de explotación. Algunos incluso rayan en cuestiones de antisemitismo, ¿verdad? Cuando se dicen, bueno, es que todos estos judíos, ¿verdad? Solo están por ellos y por Israel, y ahí empieza una cuestión ya de carácter discriminatorio que sí entra dentro de ese carácter de antisemitismo con algunas variables. El problema está en que se ha validado porque apoyan su causa y están a favor de su movimiento, entonces a partir de ahí lo buscan como una especie de discriminación positiva, lo cual pues evidentemente es solo una cuestión de discriminación. Lo hemos visto también en el boicot a académicos, en el boicot a equipos deportivos, tanto israelíes de cualquier tipo, ¿verdad? Están vinculados o no con el Estado. Lo hemos visto también con artistas, incluso artistas que no necesariamente apoyan el conflicto tal y como está, se han visto afectados por este tipo de acciones y a través de esto es donde entendemos de que el asunto permea más allá de los parámetros que ellos dicen estar siguiendo, ¿verdad? Y es a partir de ahí donde empezamos a ver una serie de factores y de elementos que son un tanto contradictorios en esa idea de que la lucha es contra la opresión israelí y ya se meten en otro tipo de factores de un carácter político mucho más marcado, ¿verdad? Y es ese tema lo que nos hace a nosotros dudar de las intenciones reales de lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando en las universidades de los Estados Unidos en estas semanas? Pues hay una serie de protestas a favor de la causa palestina
que han sido aprovechadas, así como en algún momento fue aprovechada los movimientos de Antifa para crear caos, han sido aprovechado también el movimiento contra el Capitolio para generar caos, o sea, hay grupos que están generando caos a lo interno de Estados Unidos con la intención de inestabilizar y que han implementado incluso movidas violentas y han recibido también respuestas violentas que los ha llevado a las circunstancias en las que estamos actualmente. Pero ¿quién y de dónde salen muchos de estos recursos que están siendo utilizados para promover este movimiento que ya lleva varias semanas de estarse dando, ¿verdad? Y que se quiere extrapolar o se quiere asociar a las protestas contra la guerra en Vietnam? Pues al parecer parte del financiamiento que se están realizando se hacen por medio de grupos islamistas que están patrocinando este tipo de movimiento y que también podrían estarse aprovechando para impulsar una academia una agenda, perdón, de tipo ideológico y de tipo político dentro de los campos de los Estados Unidos. De acuerdo con un artículo que sale en el Jerusalem Post, hecho por el doctor Yaron Friedman, que sale el 30 de abril directamente, las protestas estudiantiles estadounidenses contra Israel están orquestadas por grupos financiados por Qatar con el objetivo de promover la ideología islamista y difamar a Arabia Saudita, según algunos investigadores. El vergonzoso éxito de las despreciables protestas contra Israel, dice el artículo, en apoyo a Hamas en las universidades estadounidenses, se debe al hecho de que no son nada espontáneas, están meticulosamente organizadas y están también generosamente financiadas. Dice, para descubrir las entidades detrás de esta organización, uno debería volver a visitar el Medio Oriente 2019 cuando una coalición eh, de Estados Árabes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto impone un boicot contra contra Qatar por su apoyo al terrorismo. En contraste, durante el periodo de boicot, comentaristas y periodistas árabes publican artículos que exponen los esfuerzos de Qatar en Estados Unidos y los importantes fondos que han invertido en educar a los estadounidenses. Antes de la reconciliación con Qatar y los países del mundo árabe, la prensa árabe en los países de la coalición revela que el movimiento de los hermanos musulmanes ha intentado dominar segmentos del sistema educativo estadounidense. De hecho, incluso hay una serie eh, de documentos que señalan los millones de dólares que son invertidos por Qatar en territorio estadounidense, en las universidades de los Estados Unidos. Incluso hay algunos nombres de estas universidades que han salido a la luz en algún momento, como la Universidad de Cornell, la Universidad de Georgetown, Carnegie, Texas A&M University, Northwestern University, entre otras que han recibido dineros provenientes de este tipo de financiamiento que les ha ayudado en la causa. Y lo que es más interesante y que es quizás más peligroso de este proceso de protesta y de este financiamiento es que no solo se ha hablado, digamos, de una defensa a la causa palestina, sino que vemos también la promoción de otros elementos que son peligrosos. Por ejemplo, ver enarbolados más allá de la bandera palestina, ver enarboladas banderas de Hamas o banderas incluso de Hezbollah, ¿verdad? Que son movimientos que tienen una agenda de carácter intrusiva que están, digamos, que son caballos de batalla de la causa, por ejemplo, eh, de de la causa de Irán y todo lo que Irán ha hecho en el Medio Oriente. Entonces, que existan ese tipo de banderas donde promueven esta clase de iniciativas, finalmente, pues, demuestran, digamos, este grave riesgo que existe. Y tanto en Estados Unidos como en otros campus universitarios donde se ha repetido el fenómeno, hemos visto también el llamado, más allá de solo el movimiento BDS, ¿verdad? Que es el movimiento de boicot, también se ha llamado a una yihad global, ¿verdad? Y a una
perdón, a una intifada global que más allá de esta idea de levantamiento contra Israel, hay que entender que la intifada, desde el punto de vista de Hamas, es un llamado violento, ¿verdad? Recordemos que los dos primeros movimientos de intifada, tanto de los años 80 como el movimiento del año 2000, más allá de querer luchar por el establecimiento de un Estado palestino, pues ha sido siempre una muestra de músculo y de violencia contra objetivos judíos e israelíes en diferentes partes del mundo. Entonces, que se haga, digamos, un llamado de una intifada global, sencillamente lo que demuestra es que la intención que hay detrás de todo este movimiento es poco potable, es poco transparente y no es, digamos, una cuestión de carácter humanitario. Está altamente politizado, todo lo que está ocurriendo está muy turbio y lo que está buscando es generar caos dentro de la sociedad estadounidense. Por desgracia, algunos grupos que están emulando, digamos, esta situación, están copiando algunos parámetros, están copiando algunas movidas y están tomando universidades en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Para enseñar una única cara de la moneda. No se ha hecho, digamos, una formación crítica sobre la temática, no se ha abordado de una manera responsable, sencillamente se ha tomado de una forma muy activista y que se ve que está siendo patrocinado por gestores de caos alrededor del mundo que están generando este tipo de circunstancias. Desgraciadamente, el tema pues da para mucho más. Quiero ver si en los próximos días puedo localizar algún académico o alguien que esté vinculado a la academia en los Estados Unidos que nos pueda ampliar un poco más de cómo hay una vinculación externa o vinculación de grupos irregulares dentro de toda esta situación de caos en las diferentes universidades de los Estados Unidos y que podamos también pues entender cómo esto está orquestado, digamos, de una manera no que surgiera de una protesta realmente humanitaria, sino que ya es un patrón que se viene dando de utilizar causas humanitarias para generar caos y para generar un poco de elementos de violencia. Pero vamos a ver en los próximos días, yo les estaría anunciando con anticipación la posibilidad de que este tema también pueda ser abordado a través de una entrevista y que podamos poder entender un poco más cuáles son los alcances de este trasfondo y de la violencia que se está ejecutando contra parte de población judía en los Estados Unidos y en otras zonas del mundo debido a este supuesto movimiento pro los derechos de los palestinos. Pero como les dije, esto lo estaríamos abordando en próximas ediciones de ese podcast Visión de Oriente Próximo, que acá pues obviamente nos salimos geográficamente de lo que ocurre en Oriente Próximo en algunos detalles, pero que vemos que también lo que está pasando en Israel y Gaza, pues están permeando la opinión pública en otras partes del mundo y por eso la obligación de tener que hablar de ese tema. Entonces, nos escuchamos en una próxima edición de Visión de Oriente Próximo y les agradezco por su atención esta semana. Chao.